Mis padres vendieron su hogar para el negocio de mi hermana y me informaron que mi oficina sería su nuevo dormitorio. Creyeron que yo aceptaría, pero mi respuesta los dejó en la calle. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en el comedor de mis padres siempre era espeso los domingos, denso con las palabras no dichas y las sonrisas forzadas. Yo, Yara, a mis 33 años, me había convertido en una experta en navegar ese silencio cargado, en interpretar el ligero temblor en la mano de mi padre, Damián, cuando servía el vino. O el brillo febril en los ojos de mi madre, Amalia, cuando hablaba de su hija menor, mi hermana, Aitana. Esa tarde, el brillo era casi cegador. Estaba sentada frente a ellos, sintiendo el peso de la semana en mis hombros, una semana de análisis financieros, de números lógicos y predecibles que eran el antídoto a mi vida familiar. Pinché un trozo de carne con mi tenedor, observando a mi familia. Aitana, de 28 años, vibraba en su asiento, su energía caótica llenando cada rincón de la habitación. Llevaba un vestido caro que yo sabía que no podía permitirse y gesticulaba con manos adornadas con anillos que probablemente habían sido pagados con la última inversión de mis padres. Tenemos noticias maravillosas, anunció mi madre, su voz cantarina rompiendo la tensión. Colocó su mano sobre la de mi padre. Él le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos cansados. Era la misma sonrisa que había lucido cuando Aitana los convenció de financiar su revolucionaria boutique de ropa vintage, que duró exactamente 6 meses y dejó una estela de deudas. Mi estómago se encogió. Conocía esa introducción. Siempre precedía a una catástrofe financiera envuelta en el papel brillante de la oportunidad. Aitana ha tenido una idea absolutamente genial, continuó mi madre, ignorando mi repentina falta de apetito. Va a cambiar la industria del bienestar en Guadalajara. Aitana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa pasión fugaz que siempre lograba hipnotizar a mis padres. Se llama Aura Vitalis, Yara. No es solo un spa, es un centro de sanación holística. Terapias de cristal, baños de sonido, retiros de fin de semana con gurús internacionales. Va a ser increíble. Asentí lentamente, el trozo de carne a medio masticar se sentía como plomo en mi boca. ¿Y de dónde saldrá la financiación para algo así?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, aunque sabía que la pregunta era una granada a punto de explotar. Mi madre sonrió, una sonrisa amplia y radiante que me heló la sangre. Ahí es donde entra la mejor parte, dijo, y su mirada se encontró con la de mi padre. Él apartó la vista, concentrándose intensamente en cortar su filete. Tu padre y yo hemos estado hablando. La casa se nos ha quedado grande desde que ustedes se fueron. Es un activo que no está trabajando para nosotros. Así que, hizo una pausa dramática, saboreando el momento, hemos decidido venderla. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido metálico que sonó como un disparo en el silencio que siguió. ¿Qué?, susurré. Sí, dijo Aitana, aplaudiendo suavemente. ¿No es perfecto? Con el dinero de la venta, podré lanzar Aura Vitalis a lo grande, sin tener que lidiar con bancos ni inversores molestos. Vendieron la casa, logré decir, mi voz apenas un hilo. No era cualquier casa. Era la casa donde habíamos crecido. Era la casa que mis abuelos habían construido con sus propias manos, el único patrimonio real y tangible que nuestra familia poseía. Las paredes estaban impregnadas de nuestras risas, nuestras peleas, los olores de la cocina de la abuela. Era nuestro ancla. Es solo ladrillo y cemento, hija, dijo mi madre con ligereza, desestimando mis 40 años de recuerdos familiares con un gesto de la mano. Además, es una inversión. Cuando el spa de Aitana sea un éxito, compraremos una casa aún más grande. Imagínatelo. Mi padre seguía en silencio, su mandíbula apretada. Él sabía lo que yo estaba pensando.
Él había amado esa casa, había cuidado su jardín cada fin de semana. Y ahora la estaba entregando por el último capricho de Aitana. Sentí una náusea amarga. Pero la bomba final aún no había caído. Obviamente, mientras encontramos nuestro nuevo hogar de ensueño, necesitaremos un lugar donde quedarnos, continuó mi madre, sirviéndose más vino como si estuviera discutiendo el clima. Así que hemos pensado que lo más lógico es que nos mudemos contigo por unos meses. Después de todo, tu oficina casi no la usas. Ahí podemos poner nuestra cama. Será como en los viejos tiempos, ¿no será divertido? Me miraron. Los tres. Mi madre, expectante y sonriente. Aitana, con un aire de derecho, como si me estuviera haciendo un favor. Y mi padre, con una mirada suplicante que pedía que no hiciera olas, que aceptara, que fuera la hija buena y responsable que siempre había sido. No dije nada. Solo recogí mi tenedor y volví a pinchar la carne fría en mi plato. Pero dentro de mí, algo que había estado agrietado durante mucho tiempo, finalmente se hizo añicos. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón de luces de la ciudad y el zumbido sordo del motor. Dejé la radio apagada, prefiriendo la compañía del torbellino de recuerdos que se desataba en mi mente. No eran recuerdos felices. Eran las piezas de exposición de mi museo personal, el Museo de Agravios Familiares, y cada una de ellas era un monumento a mi propia y estúpida paciencia. La primera vitrina, iluminada por un foco cruel, contenía mi fondo universitario. A los 18 años, había trabajado cada verano y fin de semana en una cafetería para ahorrar. El dinero estaba en una cuenta conjunta con mis padres, una formalidad, me habían asegurado. Una noche, durante mi primer año de carrera, mi madre me sentó en la misma mesa del comedor en la que acababa de cenar. Cariño, me dijo, su voz melosa, Aitana tiene esta oportunidad increíble. Una boutique de ropa de diseñador. Solo necesita un pequeño empujón inicial. El pequeño empujón vació mi cuenta. Te lo devolveremos en cuanto el negocio despegue, te lo prometo, dijo mi padre, evitando mi mirada. La boutique duró 6 meses. El dinero nunca regresó. Tuve que pedir un préstamo estudiantil y trabajar a tiempo parcial durante toda la carrera para pagar mis estudios. Giré en una esquina, las llantas chirriando suavemente. La siguiente exposición apareció en mi mente, mi viaje de graduación. Durante mi último año, mientras mis amigos planeaban viajes a Europa y al sudeste asiático, yo planeaba algo más modesto, 2 semanas recorriendo los pueblos mágicos de México. Era mi recompensa, el faro al final del túnel de exámenes y trabajos nocturnos. Tenía los vuelos y los hoteles reservados. Una semana antes de partir, recibí una llamada frenética de mi padre. Aitana había tenido una emergencia. Había estado en un viaje de networking en Cancún y había acumulado una deuda de tarjeta de crédito que ascendía a una cifra astronómica. El banco la está amenazando con acciones legales, Yara, suplicó mi padre. Si esto aparece en su historial, arruinará sus futuras oportunidades de negocio. Cancelé mi viaje. El dinero del reembolso se fue directamente a pagar la irresponsabilidad de mi hermana. Aitana ni siquiera me dio las gracias, se quejó de que el estrés de la situación le había bloqueado el chakra creativo. Apreté el volante, mis nudillos blancos. El recuerdo más doloroso, la pieza central del museo, estaba al final del pasillo. Hacía 3 años, había encontrado el apartamento perfecto. No era grande, pero era mío. Tenía la puntuación de crédito, el historial laboral, pero por ser trabajadora independiente, el banco me pedía un aval para el préstamo hipotecario. Era una formalidad. Mis padres, con su casa totalmente pagada, eran los candidatos ideales. Cuando se lo pedí, se miraron con incomodidad. Hija, nos encantaría, empezó mi padre, pero ahora mismo, no es un buen momento. Descubrí la verdad una semana después, cuando mi solicitud fue rechazada. Habían utilizado la hipoteca de su casa como garantía para el préstamo del bar de jugos orgánicos de Aitana, un negocio que fracasó tan estrepitosamente que tuvieron que vender su segundo coche para cubrir las pérdidas. Perdí el apartamento. Aitana dijo que probablemente era el universo diciéndome que apuntara más alto.
Estos no eran incidentes aislados. Eran un patrón. Un patrón de sacrificio por mi parte y de derecho por la suya. Un patrón en el que mis necesidades siempre eran aplazables, mis logros minimizados y mis recursos considerados un fondo de emergencia familiar. Durante años, me había dicho a mí misma que era mi deber. Que eso es lo que hacen las familias. Pero mientras conducía por las calles oscuras de Guadalajara, la mentira se deshizo. Esto no era una familia. Era un sistema económico en el que yo era el activo estable y Aitana era la inversión de alto riesgo en la que siempre perdían, pero a la que nunca dejaban de apostar. Llegué a mi edificio y aparqué el coche. Me quedé sentada en la oscuridad durante varios minutos, mirando el volante. La rabia que esperaba sentir no llegó. En su lugar, había una calma gélida, una claridad aterradora. Habían vendido la casa de mis abuelos. El último símbolo de estabilidad, de historia, de algo que se suponía que debía ser sagrado. Y ahora venían a por mi casa. Mi santuario. Subí a mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo. Entré en la segunda habitación, mi oficina. Era mi lugar favorito en el mundo. Lleno de libros de finanzas, mi ordenador, y en una estantería, mis queridas maquetas arquitectónicas en miniatura, un hobby secreto que me mantenía cuerda. Era un espacio ordenado, lógico, un mundo que yo controlaba. Y ellos pensaban que podían entrar y poner su cama en medio de todo. Como si mi vida, mi espacio, mi paz, no fueran más que un inconveniente temporal en su gran plan. Esa noche, el Museo de Agravio cerró sus puertas para siempre. Ya no necesitaba recordar el pasado. Necesitaba planificar mi futuro. Un futuro en el que yo, y solo yo, era la dueña de las llaves. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Marqué el número de Silvana, mi mejor amiga desde la universidad, mi ancla en la realidad cada vez que la locura de mi familia amenazaba con arrastrarme. Contestó al segundo tono. ¿Y bien?, dijo, su voz siempre directa. ¿Sobreviviste a la cena dominical del terror? Tragué saliva, intentando que mi voz sonara estable. Apenas, Sil. Apenas. Y entonces se lo conté todo. Las noticias maravillosas, la venta de la casa de mis abuelos por 4 millones de pesos, el spa holístico de Aitana, y la guinda del pastel, su plan de mudarse a mi apartamento. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que casi pude oír cómo Silvana procesaba la información, su mente lógica y sensata luchando por encontrarle sentido a tal nivel de descaro. Espera, déjame ver si entendí, dijo finalmente, su voz peligrosamente tranquila. Vendieron el único patrimonio familiar real que tenían para financiar el unicornio número 1000 de tu hermana. Y ahora, sin un centavo y sin casa, han decidido que tu apartamento es su nuevo hogar. ¿Y ni siquiera te lo pidieron? ¿Te lo informaron? Exactamente, confirmé, sintiendo una extraña sensación de alivio al oír la situación descrita por alguien externo. Sonaba aún más demente de lo que era en mi cabeza. Silvana soltó una carcajada, pero no era una risa alegre. Era un sonido seco, incrédulo. No te lo puedo creer, Yara. El nivel de audacia es estratosférico. Es digno de un estudio sociológico. Su tono cambió, volviéndose serio. No vas a dejarlos, ¿verdad? Por favor, dime que no vas a mover tus cosas de la oficina para que puedan instalarse a ver telenovelas mientras critican cómo limpias el suelo. Me froté la frente, un dolor de cabeza empezaba a punzar detrás de mis ojos. No lo sé, Sil. Es que, son mis padres. Mi madre ya se veía tan ilusionada. Basta, me interrumpió, su voz firme como una roca. Deja de hacerlo. Deja de poner sus sentimientos por encima de los tuyos. ¿Cuándo se preocuparon ellos por tu ilusión cuando vaciaron tu cuenta de la universidad? ¿O cuándo tuviste que cancelar tu viaje? Nunca. Para ellos, tus sueños son negociables, pero los delirios de Aitana son sagrados. Despierta de una vez. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad.
Eran las mismas palabras que una pequeña voz dentro de mí había estado susurrando durante años, una voz que yo había acallado sistemáticamente con excusas y un equivocado sentido del deber. Es que mi padre, empecé, la imagen de su rostro derrotado en la cena apareciendo en mi mente. Se veía tan triste. Pues claro que estaba triste, exclamó Silvana. Está triste porque sabe que está mal. Está triste porque es un cobarde que no se atreve a enfrentarse a tu madre y a tu hermana. Su tristeza no es tu responsabilidad, Yara. Su deber era protegerte a ti también, no solo a la niña de oro. Y ha fracasado miserablemente. Me senté en el borde de mi cama, el teléfono apretado contra mi oreja. Cada palabra de Silvana era como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar, formando una imagen que ya no podía ignorar. Durante años, había visto sus acciones a través de un filtro de amor y obligación familiar. Silvana me estaba obligando a quitarme ese filtro y ver la cruda realidad. No te ven como una hija, Yara, dijo Silvana, su voz ahora más suave pero no menos intensa. Te ven como una red de seguridad. Eres su plan de contingencia, su fondo de pensiones, su terapeuta gratuita. Y ya es hora de que esa red se rompa. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una nueva determinación. Tienes razón, dije, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz no vaciló. Esta vez será diferente. Tengo que protegerme. Esa es mi chica, dijo Silvana, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Ahora, cuéntame, ¿qué vas a hacer? Miré alrededor de mi santuario, mi apartamento silencioso y ordenado. Aún no lo sé exactamente, admití. Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a mover ni un solo libro de mi oficina. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente ligera. La conversación con Silvana no me había dado un plan, pero me había dado algo mucho más importante, permiso. Permiso para poner mis necesidades primero. Permiso para decir no. Permiso para, finalmente, dejar de ser la hija buena y empezar a ser yo misma. Y por primera vez, la idea no me asustaba. Me emocionaba. No tuve que esperar mucho para que la siguiente ofensiva comenzara. A las 10 de la mañana del día siguiente, un lunes, mientras estaba en medio de una videoconferencia, el timbre de mi apartamento sonó insistentemente. Miré por la mirilla. Eran mi madre y Aitana, cargadas con bolsas de tiendas de decoración y una cinta métrica. Abrí la puerta con el ceño fruncido. Estoy trabajando, dije en voz baja, señalando los auriculares en mi cabeza. Ay, solo será un momento, cariño, dijo mi madre, entrando sin ser invitada. Aitana la siguió, ya mirando críticamente las paredes de mi sala. Solo queremos tomar algunas medidas para optimizar el espacio. Se dirigieron directamente a mi oficina. Me quité los auriculares y la seguí, sintiendo una oleada de incredulidad y rabia. Estaban en mi casa, sin avisar, interrumpiendo mi trabajo, para planificar la colonización de mi espacio personal. Mamá, este no es un buen momento, insistí. Pero no me escuchaban. Amalia ya estaba midiendo la pared donde estaba mi escritorio. Creo que si movemos tu escritorio a la otra pared, aquí cabe perfectamente nuestra cama tamaño queen, le decía a Aitana. Aitana, mientras tanto, había cogido una de mis maquetas arquitectónicas en miniatura de la estantería. Era una réplica detallada de una casa de campo que había tardado semanas en construir. La sopesó en su mano con una sonrisita condescendiente. ¿Todavía juegas con estas cositas? Qué tierno, dijo, y el desprecio en su voz era tan palpable que me cortó la respiración. No era solo mi hobby, era mi pasión, mi escape, una parte íntima de mí que nunca les había mostrado del todo. Y ella lo había reducido a un juego de niños en menos de 5 segundos. Deja eso, por favor, dije, mi voz más cortante de lo que pretendía. Ella lo devolvió a la estantería con un gesto descuidado que casi lo tira al suelo. Uy, qué sensible, murmuró. ¿Y bien, Yara, qué color te gusta para esta habitación?, preguntó mi madre, mostrándome una paleta de colores con tonos de beige y gris. Estamos pensando en algo más, acogedor. Tu estilo es un poco frío, ¿no crees?
Fue entonces cuando la última pizca de paciencia que me quedaba se evaporó. No van a pintar nada, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Y no van a mover mi escritorio. Esta es mi oficina, y la necesito para trabajar. El trabajo que, por cierto, paga la hipoteca de este apartamento. Ambas se giraron para mirarme, sorprendidas por mi repentina firmeza. La sonrisa de mi madre se desvaneció, reemplazada por una máscara de irritación. No hagas un drama, Yara, dijo, su tono volviéndose agrio. Es solo temporal. ¿No puedes hacer un pequeño sacrificio por tu familia? He estado haciendo sacrificios por esta familia durante 15 años, respondí, sintiendo cómo las palabras salían de un lugar profundo y herido. Mi universidad fue un sacrificio. Mis vacaciones fueron un sacrificio. Mi primera oportunidad de comprar una casa fue un sacrificio. Ya he terminado de sacrificarme. La cara de mi madre se enrojeció. Era la primera vez que le hablaba así, que le echaba en cara el pasado de una forma tan directa. Estaba acostumbrada a mi sumisión, a mis asentimientos silenciosos. ¡Qué malagradecida!, espetó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Y por un par de meses que te pedimos ayuda, te pones así. No me lo pidieron, la corregí. Me lo informaron. Dieron por hecho que yo estaría aquí para recoger los pedazos, como siempre. Fue entonces cuando soltó la frase. La frase que se convertiría en el epitafio de mi relación con ellos. La frase que me liberó. Por el amor de Dios, Yara, exclamó, lanzando la paleta de colores sobre mi escritorio. Deja de actuar como si fueras la víctima. Vivir contigo es solo nuestro plan B. En cuanto el spa de Aitana despegue y seamos millonarios, nos compraremos una casa más grande y no tendrás que volver a vernos si no quieres. ¿Contenta? Plan B. La frase resonó en el aire, suspendida entre nosotras. No era un insulto gritado en el calor del momento. Era una declaración de hechos. Fría, calculada y absolutamente honesta. Yo no era una hija a la que acudir en busca de consuelo. No era un puerto seguro en la tormenta. Era una opción de último recurso. Un mal necesario. Un plan B. La rabia que había sentido momentos antes desapareció, reemplazada por un vacío helado. Fue como si un vidrio, que llevaba empañado 33 años con las palabras familia, amor y deber, de repente se limpiara por completo. Y por primera vez, los vi a ellos, y a mi lugar en sus vidas, con una claridad aterradora. No dije nada más. Me di la vuelta, volví a la sala, abrí la puerta de mi apartamento y la mantuve abierta. Creo que ya terminaron aquí, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Me miraron, confundidas por mi calma repentina. Pero algo en mi mirada debió de decirles que esta vez, la discusión había terminado para siempre. Recogieron sus cosas en silencio y salieron. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el corazón latiendo con fuerza. Plan B. De acuerdo, pensé. Si yo era su plan B, era hora de que empezaran a trabajar en un plan C. Porque el plan B acababa de cerrar sus puertas. Definitivamente. Apenas la puerta se cerró tras ellas, el silencio de mi apartamento se sintió diferente. Ya no era pacífico, estaba cargado de la energía de una decisión irrevocable. Caminé de regreso a mi oficina, el epicentro de la invasión, y me senté en mi silla. El olor del perfume de mi madre todavía flotaba en el aire, una presencia intrusa en mi santuario. Miré la paleta de colores que había arrojado sobre mis documentos. Tonos neutros y aburridos que habían elegido para borrar mi identidad del único espacio que era verdaderamente mío. La cogí con 2 dedos, como si estuviera contaminada, y la dejé caer en la papelera. No hubo lágrimas. No hubo un arrebato de ira. Solo una quietud profunda y resuelta que se asentó en mis huesos. El shock de sus palabras, plan B, se había transformado en una especie de combustible frío y eficiente. Durante años, mis acciones habían estado dictadas por la emoción, el deseo de complacer, el miedo al conflicto, la culpa. Ahora, por primera vez, mi mente analítica, la mente que usaba todos los días para evaluar riesgos y predecir resultados, tomó el control total.
Encendí mi ordenador. El fondo de pantalla era una foto de un viaje que había hecho sola a la costa de Oaxaca 2 años antes. En la foto, estaba sonriendo, genuinamente feliz. Había sido una semana de paz, sin llamadas de emergencia, sin dramas fabricados. Una semana de ser simplemente Yara, no la hija, no la hermana, no la red de seguridad. Esa era la vida que quería recuperar. Abrí un archivo de Excel que había creado hace mucho tiempo, casi como una broma macabra para mí misma. El archivo se llamaba Deuda Emocional y Financiera, XLSX. Tenía 2 columnas. Una listaba cada préstamo, cada emergencia, cada sacrificio financiero que había hecho por ellos desde la universidad. La otra, titulada Costo de Oportunidad, estimaba los intereses que ese dinero podría haber generado si lo hubiera invertido. Con una precisión quirúrgica, añadí una nueva fila. En la primera columna, escribí intento de expropiación de vivienda y espacio de trabajo. En la segunda, escribí pérdida total de la relación. Miré los números acumulados en la parte inferior de la hoja de cálculo. La cifra era obscena. Era el precio de una casa. El precio de mi libertad. Luego, abrí un nuevo documento en blanco. En la parte superior, escribí plan de salida. Y debajo, empecé a teclear, mis dedos moviéndose con rapidez y propósito. 1. Contacto con la mudanza, confirmar fecha y hora para el sábado. Solicitar el servicio de empaque completo. Sin cabos sueltos. 2. Notificación al banco, informar de mi cambio de domicilio. Actualizar toda la información de contacto. 3. Transferencia de servicios. Programar el corte de internet, luz y agua para el último día del mes. 4. Comunicación, silencio total. No responder llamadas. No contestar mensajes. La comunicación se reanudará bajo mis términos, o no se reanudará en absoluto. Mientras escribía, sentía como cada palabra era un ladrillo que construía un muro a mi alrededor. Un muro no de ira, sino de límites. Un muro que debería haber construido hacía una década. La última línea del plan era la más importante. 5. No mirar atrás. Cerré el ordenador. La decisión estaba tomada. Ya no se trataba de una pelea por una habitación. Se trataba de una declaración de independencia. Mi madre y Aitana habían entrado en mi casa esa mañana para medir el espacio para una cama. Lo que no sabían era que, en realidad, habían venido a medir la distancia final e insalvable que acababan de crear entre nosotros. Llamé a Silvana. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Estoy mejor que bien, Sil, respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Estoy libre. Le conté lo que había pasado, la frase del plan B, la calma que había sentido después. Sabía que tenías esa fuerza dentro de ti, dijo, su voz llena de orgullo. Entonces, ¿cuál es el plan? Miré mi oficina, mi santuario. El plan es sencillo, dije. Van a descubrir que su plan B ya no está operativo. Y van a tener que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones, sin mí para amortiguar la caída. Se hizo un silencio. Luego, Silvana dijo, prepara las palomitas. Esto va a ser épico. Pero, Yara, dijo Silvana después de una pausa, su tono práctico tomando el relevo, ¿a dónde irás? Encontrar un nuevo apartamento y organizar una mudanza en menos de una semana es casi imposible. Sonreí para mis adentros. Era el momento de revelar la carta que había mantenido oculta, incluso de ella, durante los últimos 2 meses. Ahí es donde te equivocas, amiga mía, dije, caminando hacia la ventana de mi sala. La mudanza no se está organizando esta semana. Se ha estado planeando durante meses. Silvana se quedó en silencio. ¿De qué estás hablando? Respiré hondo. Hace unos 2 meses, después de la última vez que tuve que prestarle dinero a Aitana para su curso de marketing digital, que resultó ser un retiro de yoga en Tulum, algo dentro de mí hizo clic. Vi el patrón con una claridad meridiana. Sabía que la próxima crisis sería más grande.
Sabía que, con mi padre a punto de jubilarse, sus recursos se agotarían y yo me convertiría en su única fuente de ingresos. Así que empecé a prepararme. ¿Prepararte cómo?, preguntó, su voz teñida de intriga. Soy analista financiera, Sil. Mi trabajo es identificar riesgos y crear estrategias de mitigación. Y mi familia se había convertido en el mayor riesgo para mi estabilidad financiera y mental. Hice una pausa. Así que apliqué mis habilidades profesionales a mi vida personal. Creé mi propia estrategia de mitigación. Mi propio plan de escape. No me digas que, empezó Silvana, su voz subiendo de tono con emoción. Sí, la interrumpí. Hace 2 meses, usé una parte de mis ahorros, la parte que mi familia no sabía que existía, y un crédito hipotecario que solicité sin necesidad de aval, y compré una pequeña casa. A las afueras de la ciudad, en un fraccionamiento tranquilo. Nada lujoso, pero es mía. El grito de alegría de Silvana al otro lado del teléfono fue tan fuerte que tuve que apartarlo de mi oreja. No puedo creerlo. Eres una genio del mal. Una estratega brillante. Me reí, una risa genuina y liberadora. No soy una genio del mal. Solo soy alguien que finalmente decidió leer los datos. Y los datos indicaban una alta probabilidad de un evento catastrófico inminente. Le conté cómo, cada fin de semana, había estado llevando cajas. Mis libros más queridos, mi ropa de invierno, documentos importantes, las delicadas piezas de mis maquetas. Mi apartamento actual ya estaba medio vacío, pero de una manera sutil que nadie que no viviera allí notaría. La mudanza del sábado no era el comienzo de mi escape, era el acto final. Así que cuando lleguen el sábado, esperando encontrar un apartamento listo para ser invadido, dijo Silvana, saboreando la idea. Encontrarán un equipo de mudanzas profesional empaquetando eficientemente el resto de mi vida, con el camión esperando abajo para llevarme a mi nuevo hogar. Un hogar cuya dirección, por supuesto, no conocen. El silencio que siguió fue de pura admiración. Yara, esto es, poético, dijo finalmente. Durante años, ellos te han subestimado. Te han visto como la hija aburrida, la predecible, la que siempre estaría ahí. Y mientras tanto, tú estabas jugando una partida de ajedrez a largo plazo que ellos ni siquiera sabían que existía. No lo veía como un juego, corregí suavemente. Lo veía como una póliza de seguro. Una póliza contra el caos de Aitana y la pasividad de mis padres. Y resulta que la voy a cobrar justo a tiempo. Hablar con Silvana y verbalizar mi plan solidificó mi determinación. No era un acto de venganza impulsivo. Era la conclusión lógica de años de análisis de datos. Era una decisión de negocios, y el negocio era mi propia vida. Había evaluado los activos y los pasivos, y había concluido que la relación con mi familia, en su forma actual, era una inversión tóxica que estaba arrojando rendimientos negativos. Era hora de desinvertir. Colgamos, y me sentí más ligera que nunca. Me acerqué a la estantería de mi oficina y toqué suavemente el techo de la pequeña casa de campo en miniatura. Era mi favorita. Un símbolo de la paz y la independencia que siempre había anhelado. Pronto, tendría la versión real. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Estuve pensando y tienes razón. Tu oficina es importante para ti. ¿Qué te parece si Aitana y yo la redecoramos como una sorpresa para que te sientas más inspirada? Encontramos unos cojines preciosos. Leí el mensaje y no sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una distancia inmensa. Estaban intentando manipularme, como siempre. Pero ya no importaba. Estaban jugando en un tablero de juego que yo ya había abandonado. Los siguientes días transcurrieron en una neblina de actividad sigilosa y tensión contenida. En el trabajo, estaba más concentrada que nunca, cerrando proyectos y adelantando tareas para asegurarme una transición limpia. En casa, cada noche, empaquetaba una caja más, la escondía en el fondo del armario, y respondía a los mensajes de mi madre con monosílabos evasivos. Sentía que vivía en una realidad paralela, representando el papel de la hija dócil mientras mi verdadero yo estaba a punto de ejecutar la mayor fuga de su vida.
Fue el miércoles por la noche cuando el plan dio un giro inesperado. Estaba preparando una cena sencilla cuando mi teléfono se iluminó con un nombre que no había visto en más de 3 años, Tadeo. Mi relación con Tadeo había sido una de esas historias de la universidad que se prolongan más de lo debido. Era encantador, carismático y profundamente ambicioso, pero su ambición carecía de una brújula moral. Lo dejé cuando descubrí que había estado usando mis análisis de mercado, que yo hacía por diversión, para asesorar a pequeños inversores por su cuenta, llevándose una comisión. Era un oportunista, y yo tenía una política de tolerancia cero para la deshonestidad. Dudé en contestar. ¿Qué podría querer después de tanto tiempo? La curiosidad, y una punzada de premonición, me hicieron deslizar el dedo y aceptar la llamada. Yara, dijo, su voz exactamente como la recordaba, una mezcla de confianza y un ligero nerviosismo. Tadeo, respondí fríamente. ¿Se te ofrece algo? Sí, bueno, hola. Sé que ha pasado mucho tiempo, empezó, y pude oír el ruido de un bar de fondo. Mira, voy a ir al grano porque sé que no tienes tiempo para tonterías. Se trata de tu hermana, Aitana. Mi espalda se tensó. ¿Qué pasa con ella? Me buscó hace un par de meses, continuó, bajando la voz. Dijo que tenía un proyecto de un spa, Aura Vitalis. El concepto sonaba grandilocuente, pero tenía unos números que parecían sólidos. Me pidió que le presentara a algunos contactos, gente con dinero que busca inversiones de riesgo. Y lo hice. Sentí un sabor amargo en la boca. Por supuesto. Aitana siempre había sabido rodearse de gente como Tadeo, personas que veían el mundo como una serie de oportunidades para explotar. ¿Y cuál es el problema?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Supongo que ahora quieres tu comisión. No, no es eso, dijo, y por primera vez, noté una genuina preocupación en su voz. El problema es que, he visto los documentos. Los 2 juegos de documentos. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir con 2 juegos? El plan de negocios que me mostró a mí y a los otros inversores, el que prometía un retorno del 15% en 2 años, es muy diferente al que, según me ha contado, les mostró a tus padres. Oí que a ellos les prometió un 40% de retorno en 6 meses. Cerré los ojos. El aire se escapó de mis pulmones. Esto iba más allá del optimismo delirante de Aitana. Esto era fraude. Liso y llano. Yara, los números que les dio a tus padres son imposibles, continuó Tadeo. Son una fantasía. Pero el verdadero problema es que he estado investigando un poco por mi cuenta. Los proveedores que menciona en su plan, las licencias que dice tener, hay cosas que no cuadran. Una de las empresas de equipos de spa que lista cerró el año pasado. El local que supuestamente ya tiene arrendado sigue en alquiler en varios portales inmobiliarios. Me apoyé en la encimera de la cocina, las piernas me temblaban ligeramente. Sabía que los planes de Aitana siempre eran castillos en el aire, pero esto era diferente. Esto era una estafa deliberada y estructurada. Y había usado a mis padres como los primeros inversores, los más confiados, para darle un barniz de legitimidad. ¿Por qué me dices esto, Tadeo?, pregunté en voz baja. ¿Qué ganas tú? Hubo una pausa. Digamos que uno de los inversores que le presenté es una persona a la que no le gusta perder dinero. Y no quiero estar cerca cuando esto explote, admitió. Pero también, Yara, sé cómo es tu hermana. Y sé cómo eres tú. Tus padres han invertido los ahorros de toda su vida en esto. Están a punto de perderlo todo. Su preocupación podía ser egoísta, pero la información era real. Y era devastadora. Mi plan había sido simplemente alejarme, dejarlos enfrentar las consecuencias de su mala gestión financiera. Pero esto no era una mala gestión. Esto era un crimen. Gracias por la información, Tadeo, dije, mi mente ya trabajando a toda velocidad. Ten cuidado, Yara, dijo antes de colgar. Tu hermana, cuando se ve acorralada, puede ser peligrosa. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cocina. La situación acababa de escalar de un drama familiar a algo mucho más oscuro y complicado.
Mi escape ya no era solo por mi paz mental. Ahora, sin saberlo, también podría estar huyendo de la zona cero de un delito financiero a punto de estallar. Y mis padres, mis ingenuos y ciegos padres, estaban sentados justo en el centro de la explosión. La llamada de Tadeo fue la chispa que encendió un fuego diferente dentro de mí. La herida personal dio paso a la fría lógica de mi profesión. Durante años, había mantenido mi vida profesional y mi vida familiar en dos compartimentos estancos, pero ahora las paredes entre ellos se habían derrumbado. Aitana no solo estaba siendo una hermana terrible, estaba operando como una entidad fraudulenta, y yo tenía las habilidades para demostrarlo. Esa noche, mi oficina no fue un santuario de paz, sino un centro de mando. Me serví una taza de café solo y me senté frente a la pantalla de mi ordenador. El juego había cambiado. Ya no se trataba de emociones, se trataba de datos. Empecé por lo básico, lo que cualquier analista haría al realizar una diligencia debida. Primero, el nombre de la empresa, Aura Vitalis S.A.D.C.B. Una búsqueda rápida en el registro público de comercio arrojó el primer resultado alarmante: la empresa no existía. No había sido registrada. Estaba operando bajo un nombre fantasma. A continuación, busqué el local que Tadeo había mencionado. Usando diferentes portales inmobiliarios, confirmé que la propiedad en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara seguía listada para alquiler por 3 agencias diferentes. Incluso llamé a una de ellas, haciéndome pasar por una posible interesada. Sí, señorita, está totalmente disponible. ¿Le gustaría agendar una visita? Colgué, sintiendo un nudo en el estómago. El siguiente paso fue investigar a los gurús internacionales y expertos en bienestar que Aitana promocionaba en la página web provisional que había creado. La página era un despliegue de fotos de archivo y textos grandilocuentes. Utilicé la búsqueda inversa de imágenes en cada una de las fotos de su equipo. El Dr. Armand, experto en cristaloterapia de Suiza, resultó ser un modelo de un banco de imágenes llamado Hombre de Negocio Sonriente con bata de laboratorio. La maestra Sene Lara, especialista en baños de sonido de Kioto, era una imagen de un anuncio de té verde tailandés. Todo era una farsa. La pieza más condenatoria vino de la investigación de los proveedores. Aitana les había mostrado a mis padres facturas pro forma de una empresa llamada Belleza Técnica Europea, supuestamente por la compra de camas de masaje de alta tecnología y equipos de hidroterapia. Recordé el nombre que Tadeo mencionó. Una investigación más profunda reveló que Belleza Técnica Europea S.L. se había declarado en quiebra hacía 18 meses. Las facturas que mi hermana había presentado eran falsificaciones. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd de su mentira. Me sentí como una arqueóloga desenterrando los restos de una civilización fraudulenta. Pero no sentí triunfo. Sentí una tristeza profunda y pesada. ¿Cómo habían podido mis padres ser tan ciegos? ¿Habían leído siquiera uno de estos documentos antes de firmar el traspaso de su casa? ¿O simplemente se habían dejado llevar por la melodía de sirena de las promesas de su hija favorita? Recopilé cada prueba, capturas de pantalla, registros de búsqueda, los enlaces a los anuncios del local. Creé un nuevo archivo en mi ordenador, una carpeta encriptada. La llamé el caso Aitana. No sabía qué iba a hacer con esa información. Mi instinto inicial de huir y no mirar atrás seguía ahí, más fuerte que nunca. Exponer a Aitana significaría una guerra total, una implosión familiar de la que nadie saldría ileso. Significaba ver a mis padres no solo en la ruina financiera, sino también enfrentando la humillación pública y el dolor de saber que su propia hija los había estafado. Pero, por otro lado, podía simplemente irme sabiendo que Aitana no solo estaba engañando a mis padres, sino también a otras personas. Tadeo y sus contactos. ¿Y quién más vendría después? Mi hermana era un agujero negro, y si nadie la detenía, seguiría absorbiendo vidas y ahorros a su paso. Apagué el ordenador al amanecer. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja y morado. Tenía las pruebas. Tenía el conocimiento. Y solo me quedaban 2 días para decidir qué hacer con él. Mi mudanza del sábado ya no era solo un escape. Se sentía como la cuenta atrás para una detonación.
Y yo era la única que sabía exactamente cuán grande sería la explosión. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de me gusta, se suscriben al canal y me dejan un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias de corazón. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa fresca, una ironía cruel para el día más tormentoso de mi vida. A las 8 de la mañana en punto, el equipo de mudanzas llegó. Eran 3 hombres eficientes y discretos que empezaron a trabajar con una rapidez impresionante, envolviendo mis muebles y llenando cajas con el resto de mis pertenencias. El metódico sonido de la cinta adhesiva al ser rasgada era la banda sonora de mi nueva libertad. Yo supervisaba todo desde la sala, con una taza de café en la mano y el teléfono en el bolsillo, sintiendo su peso como el de un arma cargada. Sabía que no tardarían en llegar. Mi madre había enviado un mensaje la noche anterior: mañana empezamos el plan B. Llegaremos sobre las 9:30 para empezar a instalarnos. ¡Qué emoción! No respondí. A las 9:35 sonó el intercomunicador. Era la voz de mi madre, impaciente. Yara, somos nosotros, ábrenos. Respiré hondo. Soutime, me susurré a mí misma. Abrí la puerta. Se quedaron paralizados en el umbral. Mi madre, mi padre y Aitana. Sus rostros pasaron de la expectación alegre a la confusión más absoluta en cuestión de segundos. Detrás de mí, uno de los hombres de la mudanza pasaba con mi lámpara de pie envuelta en plástico de burbujas. La sala estaba casi vacía, con cajas apiladas en las esquinas y el eco de nuestros pasos resonando en el espacio abierto. Aitana llevaba una caja de cartón llena de lo que parecían productos de belleza y mi padre sostenía una maleta. ¿Qué es todo esto?, tartamudeó mi madre, sus ojos recorriendo la escena con incredulidad. Señaló a los hombres. ¿Quiénes son ellos? Son de la mudanza, respondí con calma, tomando un sorbo de mi café. ¿Mudanza? ¿Te vas a cambiar a un apartamento más grande? ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó Aitana, su tono ya teñido de acusación. No me cambio a uno más grande, dije, mirándolos a los 3 directamente a los ojos. Me estoy mudando. Punto. A mi nueva casa. El silencio que siguió fue pesado, denso, cargado de la electricidad de una tormenta a punto de estallar. Mi padre dejó caer la maleta. El ruido resonó en el apartamento vacío. ¿Qué quieres decir con que te estás mudando?, exigió mi madre, dando un paso adelante. Se supone que íbamos a vivir aquí. Vendimos nuestra casa. Este era el plan. Ese era su plan, mamá, la corregí, mi voz firme y sin un atisbo de vacilación. Un plan que hicieron sin consultarme. Un plan en el que yo era simplemente una pieza conveniente en su tablero de juego. Pero somos tu familia, gritó Aitana, dejando su caja en el suelo. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Dónde se supone que van a vivir mis padres ahora? Necesitan un lugar estable mientras yo pongo en marcha mi negocio. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. ¿Tu negocio? ¿Te refieres a Aura Vitalis? ¿El negocio que opera sin registro mercantil? ¿O el que tiene su sede en un terreno baldío en litigio? ¿O quizás te refieres al que compra equipos a empresas que llevan 2 años en quiebra? Deberías especificar a cuál de tus negocios fraudulentos te refieres. La cara de Aitana perdió todo su color. Se quedó boquiabierta, mirándome como si le hubiera hablado en un idioma alienígena. Mi madre y mi padre me miraron, confundidos. ¿De qué estás hablando, Yara?, preguntó mi padre, su voz un murmullo ronco. Estoy hablando de que su preciosa hija no es una emprendedora visionaria, dije, dando un paso adelante, sintiendo como el poder cambiaba de bando por primera vez en mi vida. Es una estafadora. Y ustedes, en su ceguera voluntaria, le han entregado hasta el último centavo que tenían, la casa de mis abuelos, para financiar su última estafa. Y eso es mentira, chilló Aitana, recuperando la voz. ¿Estás celosa? Siempre has estado celosa de que yo tengo sueños y tú solo tienes tu aburrido trabajo.
Mi aburrido trabajo me enseñó a leer un plan de negocios, repliqué, mi voz cortante como el hielo. Y también me enseñó que cuando un negocio promete retornos del 40% en 6 meses a la familia y del 15% en 2 años a otros inversores, no se llama un sueño. Se llama un esquema Ponzi. El golpe final dio en el blanco. Aitana retrocedió como si la hubiera abofeteado. Mis padres se giraron para mirarla, una duda horrible empezando a amanecer en sus rostros. ¿Es eso cierto, Aitana?, preguntó mi padre. ¿Hay 2 versiones del plan? Aitana se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Y en ese momento, en medio del caos, con los hombres de la mudanza trabajando discretamente a nuestro alrededor, supe que había ganado. No la discusión, sino mi vida. El silencio en el apartamento era un campo de batalla después del primer disparo. Aitana, acorralada, recurrió a la única táctica que conocía, el ataque personal y la victimización. No puedo creer que nos hagas esto, gritó, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. Y justo cuando estoy a punto de lograr algo grande. Siempre has querido verme fracasar. Y ahora le metes estas ideas ridículas en la cabeza a papá y mamá. Se giró hacia ellos, suplicante. Mami, papi, no la escuchen. Está inventando todo porque Tadeo la dejó y ahora él me está ayudando a mí. Es pura envidia. Mi madre, programada para defender a Aitana a toda costa, se aferró a esa explicación como a un salvavidas. Tiene razón, me espetó. ¿Cómo te atreves a acusar a tu propia hermana de algo tan terrible, Yara? Todo por un hombre. ¿Qué bajo has caído? Pero mi padre no reaccionaba. Su mirada estaba fija en Aitana, una mirada que mezclaba confusión, miedo y una terrible, terrible sospecha. Él era débil, pero no era estúpido. Sabía que yo nunca había sido celosa ni vengativa. Mi lógica fría era mi marca personal. Ignórenla, le dije a mis padres, mi voz ahora tranquila, la de una analista presentando sus conclusiones. No tienen que creerme a mí. Pero quizás deberían preguntarse por qué su hija necesita mentir sobre sus proveedores. O por qué su equipo de expertos son modelos de bancos de imágenes. O por qué el local por el que supuestamente paga una fortuna sigue en alquiler. Cada pregunta era un golpe certero. Vi el recuerdo pasar por los ojos de mi padre, las facturas que había revisado sin entender, las fotos brillantes del personal que Aitana le había mostrado con tanto orgullo. Eso no es, empezó Aitana, pero su voz se quebró. Fue entonces cuando decidí sacar el Museo de Agravios a la luz, no como una queja, sino como evidencia de un patrón de comportamiento. ¿Saben qué es lo más triste?, continué, mi voz resonando en las paredes desnudas. Que esta no es la primera vez. Es solo la más grande. ¿Recuerdan mi fondo universitario? Se fue a una boutique que nunca generó un solo peso de ganancia. ¿Recuerdan mi viaje de graduación? Se convirtió en el rescate de la deuda de una tarjeta de crédito de un viaje de networking en Cancún. ¿Recuerdan cuando quise comprar mi primer apartamento y no pudieron ser mi aval? Fue porque habían hipotecado su casa, por un bar de jugos que envenenó a 3 personas por falta de higiene. Cada frase era un recuerdo que ellos habían enterrado convenientemente. Mi madre intentó interrumpirme, pero yo levanté la mano. No. He terminado de callarme, dije con una autoridad que ni yo misma sabía que poseía. Durante 15 años, he sido su cajero automático, su plan de respaldo, su hija, confiable, a la que podían saquear mientras aplaudían los desastres de Aitana. Ustedes no criaron a 2 hijas. Criaron a una reina y a su sirvienta. Y la sirvienta acaba de presentar su renuncia. El aire se volvió irrespirable. La verdad, dicha en voz alta, era brutal. Mi madre se llevó una mano al pecho, genuinamente ofendida, incapaz de procesar que su narrativa familiar se estuviera desmoronando. ¿Cómo puede ser tan cruel?, sollozó. Somos tu familia. Ustedes dejaron de actuar como mi familia hace mucho tiempo, respondí. Una familia protege a todos sus miembros. No sacrifica a uno para alimentar las fantasías del otro.
Mi padre finalmente habló, su voz apenas un susurro. Yara, por favor. Pero antes de que pudiera continuar, el timbre del intercomunicador volvió a sonar. Miré a través de la mirilla. Era él. La pieza final de mi plan. El validador externó. Sonreí levemente. Disculpen un momento, dije, caminando hacia la puerta. Creo que tenemos visita. Abrí la puerta para dejar entrar a mi tío Isidro. La aparición del tío Isidro tuvo el efecto de una bomba de hielo en una habitación en llamas. Mi tío, el hermano menor de mi padre, era la oveja exitosa de la familia. Un hombre hecho a sí mismo, dueño de una próspera empresa de logística, que se regía por un código de honor y trabajo duro que parecía sacado de otra época. Respetaba dos cosas por encima de todo, el esfuerzo y la memoria de sus padres, mis abuelos. Entró en el apartamento, su mirada aguda recorriendo la escena, los hombres de la mudanza, las cajas, los rostros desencajados de mi familia. Vestía un traje impecable, incluso en sábado, y su presencia llenaba la habitación de una gravedad que silenció a todos. Isidro, ¿qué haces aquí?, balbuceó mi padre, sorprendido. Mi tío no le respondió. Sus ojos se posaron en mí. Asentí levemente, una señal que habíamos acordado. No lo había llamado para que me defendiera. Lo había llamado el día anterior para informarle, como jefe no oficial del clan familiar, que la casa que sus padres habían construido estaba siendo vendida para financiar una empresa de dudosa reputación. Le había enviado por correo electrónico un resumen de mis hallazgos, presentados no como una queja familiar, sino como un informe de riesgo. Isidro ignoró a mi madre y a Aitana por completo. Se acercó lentamente a su hermano mayor, Damián. ¿Es cierto, Damián?, preguntó, su voz baja y retumbante. ¿Vendiste la casa de mis padres? Mi padre se encogió. Frente a su hermano menor, siempre parecía más pequeño, menos seguro. Isidro, fue una decisión de negocios. Una oportunidad para Aitana. Oportunidad, repitió mi tío, y la palabra sonó como un insulto. ¿Llamas oportunidad a entregarle el patrimonio de esta familia a una niña que nunca ha terminado nada de lo que ha empezado? ¿A una niña que cree que el éxito se encuentra en retiros de yoga y no en levantarse a las 5 de la mañana a trabajar? Su mirada se desvió hacia Aitana, que se estremeció bajo su escrutinio. ¿Y tú?, dijo, su voz cortante. He visto el plan de negocios que tu sobrina me envió. Es un insulto a la inteligencia. Es un documento de fantasía que no resistiría ni 5 minutos de análisis real. Luego, se giró de nuevo hacia mi padre, y su decepción era tan palpable que dolía verla. Papá siempre decía que el trabajo de un hombre es construir algo para dejar a sus hijos. Tú no solo no has construido nada, sino que has destruido lo que él te dejó. Has vendido su sudor, su esfuerzo, los ladrillos que él mismo puso, para financiar este circo. La humillación pública, frente a su hermano, frente a los extraños de la mudanza, fue un golpe devastador para mi padre. Se quedó sin palabras, su rostro pálido y demacrado. Mi madre intentó intervenir. Isidro, no tienes derecho a hablar así, empezó. Tengo todo el derecho, Amalia, la cortó él. Es el nombre de mi familia el que está en juego. Y es el futuro de mi única sobrina sensata el que habéis estado hipotecando durante años. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez, vi un destello de orgullo y protección en ellos. Me enteré de lo del fondo de la universidad. Y de lo del aval. Lo sé todo. Y se acabó. El veredicto había sido emitido. Y no por mí, la hija celosa y rencorosa, sino por el patriarca de facto de la familia, el hombre al que todos, a regañadientes, respetaban. Su validación externa era 1000 veces más poderosa que cualquier argumento que yo pudiera haber presentado. El jefe del equipo de mudanza se me acercó discretamente. Señorita, ya casi hemos terminado. Solo quedan las cajas de la oficina y sus plantas. Asentí. Perfecto, gracias. Me giré hacia mi familia, ahora un trío de estatuas rotas en medio de mi apartamento vacío. Como pueden ver, me tengo que ir, dije, mi voz suave pero final. Las llaves se las dejaré al conserje.
El contrato de alquiler termina a fin de mes. Les sugiero que empiecen a buscar un lugar donde quedarse. Caminé hacia la puerta, pasando junto a ellos sin mirarlos. Mi tío Isidro me detuvo un momento, poniendo una mano en mi hombro. ¿Estarás bien?, me preguntó en voz baja. Estaré mejor que nunca, tío, respondí, y se lo dije con total sinceridad. Salí del apartamento y llamé al ascensor. Mientras esperaba, pude oír la voz de mi tío retumbando desde adentro. Ahora, ustedes dos, les decía a mis padres, van a sentarse y me van a explicar cómo demonios pensaban solucionar el desastre que acaban de crear. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y pulsé el botón del vestíbulo. Mientras descendía, no sentí ni triunfo ni tristeza. Solo el silencio. El bendito y hermoso silencio del fin de un capítulo y el comienzo de mi propia vida. Mi nueva casa era pequeña. Las paredes olían a pintura fresca y el sol entraba a raudales por las ventanas que daban a un pequeño jardín trasero. Mientras los hombres de la mudanza descargaban las últimas cajas, yo me quedé en el centro de la sala vacía, respirando hondo. El aire aquí se sentía diferente. Ligero. Limpio. Era el aire de la libertad. Esa tarde, después de que los de la mudanza se fueran y de pagarles una generosa propina, pedí una pizza y me senté en el suelo de mi nueva sala, usando una caja como mesa. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pensamientos. No había llamadas frenéticas, ni mensajes pasivo-agresivos, ni la sombra de un drama inminente. Mi teléfono había estado sospechosamente silencioso. Sabía que la tormenta que había dejado atrás apenas comenzaba. Fue Silvana quien me mantuvo informada, actuando como mi corresponsal de guerra. Están en casa de tu tío Isidro, me informó esa noche por teléfono. Al parecer, les ha dado la habitación de invitados, pero les ha dejado claro que es una solución de emergencia y muy temporal. Dice que Damián no ha dicho una palabra y que Amalia no para de llorar y de llamarte, traidora. Que me llame como quiera, respondí, mientras desempaquetaba mis libros. Ya no puede afectarme. Los días siguientes fueron una cascada de noticias, cada una peor que la anterior. El lunes, los otros inversores, los que Tadeo había contactado, empezaron a hacer preguntas. Al no poder contactar a Aitana, cuyo teléfono estaba apagado, empezaron a llamar a mis padres. La fachada de Aura Vitalis se desmoronó en menos de 48 horas. El miércoles, la noticia llegó a un pequeño blog de negocios de Guadalajara. Emprendedora local desaparece tras acusaciones de fraude en proyecto de spa de lujo. No mencionaban nombres, pero era obvio de quién hablaban. Aitana se había desvanecido. Se había llevado los 4 millones de pesos de la venta de la casa y el dinero de los otros inversores y había desaparecido del mapa. Tu tío Isidro contrató a un investigador privado, me contó Silvana una semana después. Parece que Aitana tenía un pasaporte con otro nombre. Se fue del país 2 días después de la confrontación en tu apartamento. Probablemente esté en algún lugar de Sudamérica o Europa, viviendo su mejor vida con el dinero de todos. La noticia no me sorprendió. De alguna manera, siempre supe que Aitana era una superviviente, una maestra del escape. Lo que sí me dolió fue el dolor que imaginé en mis padres. No por el dinero, sino por la traición. La hija por la que habían sacrificado todo, incluida su otra hija, los había abandonado sin mirar atrás. Estaban en la ruina. Sin casa, sin ahorros, y con la vergüenza de tener que enfrentarse a los inversores furiosos y a la mirada compasiva de sus amigos y familiares. Mi tío Isidro les ayudó a gestionar la situación, pero les dejó muy claro que no iba a solucionar sus problemas financieros. Ustedes crearon este desastre, le oí decir a mi padre por teléfono una vez que Silvana me lo pasó, y ustedes aprenderán a vivir con él. Mientras tanto, yo construía mi nueva vida. Desempaqué mis cajas. Coloqué mis maquetas en una nueva estantería. Compré plantas para mi jardín. Adopté un gato de un refugio local. Cada pequeña acción era una afirmación de mi independencia, un paso más lejos del caos que había definido mi existencia durante tanto tiempo. Una noche,
mientras estaba sentada en mi porche trasero, mirando las estrellas, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de mi padre. Yara. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero tu madre está destrozada. Solo quiero saber si estás bien. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí, la vieja Yara, sintió una punzada de culpa. Pero la nueva Yara, la que había luchado tanto por nacer, sabía que responder sería abrir una puerta que había costado demasiado cerrar. Apagué el teléfono y volví a mirar las estrellas. La calma después de la tormenta era profunda y sanadora. Y no estaba dispuesta a dejar que ni el más mínimo viento la perturbara. Pasó un mes. Un mes de bendita normalidad. Me había adaptado a mi nueva casa, a mi nueva rutina, a la asombrosa cantidad de energía mental que tenía ahora que no la gastaba en gestionar los dramas de mi familia. Mi tío Isidro me llamaba de vez en cuando, solo para saber cómo estaba, y respetaba mi decisión de no tener contacto con mis padres. Me contó que se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en una zona modesta de la ciudad y que mi padre había tenido que volver a trabajar como consultor a tiempo parcial para poder llegar a fin de mes. Yo, por mi parte, sentía que había un último cabo suelto que necesitaba atar. No por ellos, sino por mí. Necesitaba un cierre tangible, un acto final que pusiera un punto y aparte a todo lo que había sucedido. Una tarde de sábado, me senté en mi oficina, la que ahora tenía una hermosa vista a mi jardín, y abrí aquel viejo archivo de Excel, deuda emocional y financiera, XLSX. Revisé cada línea, cada fecha, cada concepto. El dinero de la universidad, el viaje cancelado, las innumerables veces que había pagado sus tarjetas de crédito o cubierto una emergencia de Aitana. Con la precisión de un auditor, actualicé las cifras con una tasa de interés conservadora, la misma que el banco me habría cobrado a mí por un préstamo personal. Luego, exporté el documento a un formato limpio y profesional. No parecía una lista de quejas, sino un estado de cuenta. Frío, impersonal, innegable. La cifra final en la parte inferior de la última página era asombrosa. Era una suma que representaba no solo dinero, sino tiempo, oportunidades perdidas, estrés y noches de insomnio. Imprimí el documento. Eran 5 páginas de una historia financiera que abarcaba 15 años. Luego, tomé una hoja de papel de carta y escribí una nota a mano. Estimados Amalia y Damián, empecé, usando sus nombres de pila por primera vez. Adjunto un resumen detallado de los fondos que han sido redirigidos de mis finanzas personales para apoyar las vuestras y las de Aitana a lo largo de los últimos 15 años. Esta no es una factura. No espero que me devuelvan este dinero. Considero que es el precio que he pagado por mi educación. La educación que finalmente me ha enseñado el valor de los límites y la importancia de la autopreservación. Envío esto no para reclamar una deuda, sino para cerrar un libro de contabilidad. Para que entiendan, en el único lenguaje que parece haber importado, la magnitud de lo que se me ha pedido que sacrifique. Conmigo, la cuenta está saldada. Ya no hay más créditos disponibles. El Plan B ha sido liquidado permanentemente. Les deseo lo mejor en el futuro. Sinceramente, Yara. Metí las páginas en un sobre grande. Al día siguiente, lo envié por un servicio de mensajería que requería firma en la entrega. No era un acto de crueldad. Era un acto de claridad. Era mi forma de decirles, esto es lo que me costó ser su hija. Mírenlo. Entiéndanlo. Y ahora, déjenme en paz. Era mi factura final. Mi declaración de finiquito. Pasaron varios meses. El otoño dio paso a un invierno suave. Mi jardín se llenó de flores de Nochebuena y mi vida se asentó en un ritmo pacífico que nunca había conocido. A veces, la ausencia de drama se sentía extraña, como un miembro fantasma. Pero cada día, me sentía más fuerte, más yo misma. Un día, recibí una carta. Era de mi tío Isidro. Dentro, había un cheque por una suma considerable. La nota adjunta era breve, esto es del fideicomiso de tus abuelos. Tu padre finalmente accedió a liberarlo. Es tuyo por derecho. Úsalo sabiamente.
Lloré al leerlo. No por el dinero, sino por el reconocimiento. Era la validación final de que yo también importaba, de que también era parte de ese legado familiar. Mis padres nunca respondieron a mi carta. No sé si la entendieron, si sintieron remordimiento o simplemente la archivaron como otra prueba de mi crueldad. Y descubrí que no me importaba. Su validación ya no era la moneda con la que medía mi valor. A veces, por la noche, me pregunto sobre ellos. Me pregunto si alguna vez hablan de mí, si sienten mi ausencia. Me pregunto si, en la quietud de su nuevo y modesto apartamento, finalmente se enfrentan a las decisiones que los llevaron allí. Sé que la historia que la gente cuenta es la de la hija que abandonó a sus padres en su peor momento. La hija ingrata que eligió su propio bienestar por encima de la familia. Pero yo conozco la verdad. Conozco el precio que pagué durante años en silencio. Ellos son mi sangre, pero elegí mi paz por encima de su caos. ¿Soy la mala por dejarlos enfrentar solos las consecuencias de sus propias decisiones? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y compartir este video con alguien a quien creas que le puede interesar. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.